Otra variable de interés, además del Producto Interior Bruto, es el Producto Nacional Bruto. ¿A qué hace alusión esto? Bueno, por un lado, sabíamos que el Producto Interior Bruto es todo lo que se produce de forma interna en una economía, es decir, dentro de sus fronteras políticas. Cuando hablamos del Producto Nacional, no tenemos ese punto de referencia, es decir, lo que se produce dentro de un país, sino lo que producen los nacionales, es decir, los factores productivos que tienen la nacionalidad de dicho país. Y cuando me refiero a factores productivos, no solo es el trabajo, sino también el capital, es decir, los empresarios propietarios de empresas y no solo trabajadores. Una cosa interesante es que a partir del Producto Interior Bruto y de forma más o menos sencilla podemos conseguir la estimación del Producto Nacional Bruto. ¿Cómo? Bueno, si recordáis, el Producto Interior Bruto es toda la producción que se genera dentro de una economía, independientemente de quién la consuma e independientemente de quién la produzca. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, por el lado de esa producción, por el lado de esas rentas, recordar que aquí demanda, producción y renta son sinónimos. Así que por el lado de esas rentas que se generan, podemos distinguir varios tipos de rentas, descontar algunas y sumarle otras. En concreto, ¿qué haremos? Fijaros, vamos a añadir todas las rentas, es decir, toda la producción realizadas por residentes nacionales, es decir, personas con la nacionalidad española, capitales con la nacionalidad española, que se generan dichas rentas en el exterior. Claro, el PIB no contempla eso, porque solo contempla la producción dentro de una economía. Necesitamos sumar todo lo que nuestros nacionales, nuestros factores productivos nacionales, producen fuera, y esa producción también se puede ver a través de las rentas, porque toda producción genera rentas. Tendríamos que sumar eso. Seguiríamos teniendo un problema, o sea, no sería perfecto. ¿Por qué? Porque dentro del PIB hay producción, es decir, hay rentas que generan residentes no nacionales, es decir, población del exterior que momentáneamente está produciendo dentro del país. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Descontarlo. Así que, si por un lado sumamos las rentas de los residentes nacionales en el exterior, tenemos que restar las rentas de los residentes extranjeros que se generan dentro de la economía. Sumando una y restando otra, tenemos esa estimación del Producto Nacional Bruto. Dicho eso, a mí me gusta poner ejemplos para distinguir un caso de otro. Digamos así, dos ejemplos que suelo poner. Uno es el de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa americana. ¿Qué pasa con la producción de Coca-Cola en España? Pues toda esa producción, toda ella por igual, entraría dentro de lo que es el PIB. ¿Por qué? Porque es producción que se genera dentro de las fronteras españolas. ¿Y qué pasaría en términos de producción nacional bruta? ¿Eso entraría a formar parte del PIB español o no? Pues depende, ahí no está tan claro. Fijaros, los trabajadores de Coca-Cola en España son españoles, seguramente la gran mayoría. Todas esas rentas que generan esos trabajadores nacionales formarán también parte de lo que es la producción nacional bruta. Pero, ¿qué pasa si han traído un directivo de fuera? Que son cosas que muchas veces pasan en estas internacionales. Justo el directivo o los altos cargos son del país original de la empresa, es decir, en este caso americanos. Pues el sueldo que se lleven esos directivos será producción nacional bruta de Estados Unidos, no sería producción nacional bruta de España. Y luego eso por el lado del factor productivo de trabajo, los trabajadores, pero también tiene acciones, es decir, también hay una remuneración del capital, factor productivo capital, esos dividendos. Pues dependerá si las acciones de Coca-Cola España la parte que tienen los españoles, capitales españoles, será Producto Nacional Bruto español, pero si por ejemplo hay accionistas americanos, eso será el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Si los hay chinos, eso será de China, porque se está retribuyendo, remunerando ese factor productivo capital para las distintas nacionalidades dependiendo de dónde provenga, ¿vale? Así que si en el caso del PIB no había dudas de que la totalidad de la producción era contaría dentro del PIB nacional, en el caso de la renta o la producción nacional bruta no sería en su totalidad.
Otro ejemplo, en lugar de una empresa extranjera dentro de España, pensemos en una empresa española en otro país, como podría ser Zara en China o en Japón. Toda la producción de Zara, empresa española en China. Eso es PIB chino. Entraría dentro de la producción interior bruta de China. ¿Y qué pasaría con la producción nacional bruta? Pues todas las rentas de trabajo, es decir, todos los salarios que perciben los trabajadores chinos de allí, se quedaría allí. Pasaría a formar parte de la producción nacional bruta de China. Pero Amancio Ortega, que es el empresario, que es el dueño, también nos tiene beneficios por su capital. Él no está trabajando a lo mejor allí, pero es su capital. Todas esas rentas, todos esos dividendos, como Amancio Ortega es español, pasarían a formar parte del Producto Nacional Bruto español. Estarían aquí sumándose. Así que de toda esa producción, parte sería Producto Nacional Bruto chino y otra parte sería Producto Nacional Bruto español. Otra variable, o más bien un concepto que nos va a interesar mucho, es el de renta disponible. Es un poco distinto a los demás porque este realmente lo vamos a meter tal cual lo que sería el modelo keynesiano. ¿Y qué se entiende por renta disponible? Es esa renta de la que va a disponer los hogares, ¿vale? Las familias, esos consumidores. De hecho, en nuestro modelo entrará a través del consumo de las familias. ¿Y cómo la vamos a modelizar? La vamos a modelizar de esta forma. La renta disponible, ya sea una D mayúscula o minúscula, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor en las diapositivas viene con esa D mayúscula. Será toda la renta, toda la producción, porque renta, producción y gasto o consumo serán sinónimos, toda esa producción, una vez que se han descontado los impuestos, ahora sí, directos, por eso he quitado esa I de indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Pues los que tienen nuestros nombres y apellidos, el IRPF. Eso va a hacer que nuestra renta disponible sea menor. Hay que tenerlos en cuenta para saber de cuánta renta disponemos. Pero habrá que sumarle las transferencias. Cuidado que creo que en las diapositivas se me coló por ahí subvención. Realmente, al ser consumo de las familias, son las transferencias. Son esas becas, esas ayudas, esas prestaciones por desempleo que pueden hacer que nuestra renta disponible se incremente. Esa es la fórmula que vamos a utilizar de forma habitual, ¿vale? Renta disponible es la renta menos esos impuestos directos más las transferencias. De forma estricta faltaría un elemento, que son todos esos ahorros empresariales no distribuidos. En concreto, entrarían restando, porque al no haber sido distribuidos ni entre el factor productivo trabajo, salarios, ni entre el factor productivo capital, esos dividendos, pues realmente es una renta de la que los hogares no disponen. Lo que pasa es que en macro vamos a suponer que esos ahorros empresariales no distribuidos no existen, es decir, todo lo que se produce se reparte en lo que son rentas, ¿vale? Y por eso aquí no aparece dentro de esa fórmula genérica que vamos a emplear en esa parte más macro. Lo digo porque a lo mejor tenéis algún ejercicio en el que tenéis que cuantificar esa renta disponible, pero si os dicen o os especifican que existe un ahorro empresarial no distribuido de tal valor. En este caso, por lo tanto, tendríais que descontarlo de la producción total, ¿vale? Si no se dice nada es porque estamos asumiendo que son cero. Bueno, al principio del tema os comentaba la importancia del PIB como una variable para decirnos cómo es una economía, ¿no? En términos, pues eso, sin tener en cuenta aspectos como la desigualdad interna, la contaminación, esa compatibilidad familiar, laboral o conciliación de forma más clara. Pero no obstante, pese a esas limitaciones, nos quedamos con el PIB. Otra de las limitaciones que no hemos mencionado hasta ahora es el hecho de que cuando evaluamos el PIB a lo largo del tiempo, este puede incorporar cierto ruido. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros calculamos lo que es el PIB nominal, es decir, a precios corrientes, en el fondo lo que estamos haciendo es incorporar dos variables. Una, la que nos interesa, que es la producción, y otra, que es una variable que necesitamos, que son los precios. ¿Qué nos interesa? Realmente cuando nosotros vemos la evolución de un PIB, de una economía,
nos interesa, pues eso, la evolución. El problema que tenemos es que no podemos decir la producción de cada uno de los bienes. Queremos resumir toda esa información en un único valor, que es el PIB, la producción total de una economía. Y no podemos mezclar coches con mesas, ¿no? Son unidades distintas, no encaja bien, aunque nuestra intención es ver el volumen de la producción. Necesariamente tenemos que cuantificar todas esas unidades físicas en unidades monetarias, por eso necesitamos los precios. Es una variable que necesitamos para tenerlo todo en las mismas unidades y así poder agregarlo todo ello en una única variable, que sería esa producción bruta, esa producción interna. Claro, cuando nosotros vemos el PIB de una economía, a secas, en una fotografía, pues el PIB nominal puede estar bien. Si queremos ver más de cerca el nivel de bienestar de las familias, pues ya sabemos que no es suficiente solo el PIB. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede estar el PIB de Rusia muy grande, dado que Rusia es enorme, y el PIB de Suiza nos da pequeño en comparación y podemos llegar a la errónea conclusión de que se vive mejor, nivel de bienestar mejor en Rusia que en Suiza, lo que es falso, ¿no? En esos casos, pues ya sabemos que la estrategia mejor que el PIB nominal a secas sería un PIB per cápita, así corregimos por tamaño y ya vemos a cuánto tocamos de PIB cada ciudadano. Eso es por un lado, pero eso es cuando tomamos una foto de un momento, pues nos valdría más o menos ese PIB nominal. Pero clarísimamente no nos vale cuando queremos ver la evolución del PIB de una economía a lo largo del tiempo. Y es por eso que os decía que depende de esas dos variables. Una es la que realmente nos interesa y la otra es la que necesitamos. ¿Qué puede pasar? Supongamos una economía cuya producción es la misma, exactamente igual, de un año a otro. Se han producido los mismos coches, las mismas mesas, todo por igual. Pero los precios al año siguiente fueron mayores. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener una estimación de esta producción, un PIB nominal, mayor de un año a otro. ¿Significa que realmente hemos producido más? No. Tenemos esta variable que nos está metiendo ese ruido, los precios. Cuando los precios no cambian, la inflación es prácticamente cero, pues no hay problema, pero puede darse el caso de que haya periodos de inflación o lo contrario. Bueno, normalmente suelen ser de inflación. Y podemos tener entonces una falsa percepción de mejora de la economía cuando a lo mejor apenas ha crecido o incluso puede haber decrecido su producción. El PIB real, es decir, real es asociado a producción física, puede no ser tan bueno, pero los datos decirnos que sí por esos precios. De ahí surge la necesidad de buscar otra alternativa a este PIB nominal, que sería el PIB real. El PIB real lo que vamos a hacer es algo tan sencillo como fijar los precios. Es verdad que necesitamos esos precios para poder cuantificar en unidades monetarias toda la producción real, pero vamos a hacer que al menos los precios no cambien, porque la intención aquí es ver la evolución de la producción, no la evolución de los precios. Haremos justo lo contrario cuando veamos o elaboremos el IPC. Si recordáis, el IPC es un número índice que nos sirve para ver cómo evolucionan los precios. En ese caso lo que dejaremos fijo es la cantidad, la cesta de consumo. Y veremos cómo esa cesta de consumo va suponiendo un coste distinto dependiendo de los precios. En ese caso los precios son variables y así podemos ver cómo evolucionan los precios. Aquí lo que queremos ver es lo contrario. Vamos a fijar los precios en un año, al que llamaremos año base, y dejamos que la cuantía de la producción cambie de año en año. De aquí que aquí tengamos T, la producción va a ir cambiando para cada año, pero los precios siempre van a ser los mismos, los del año base. Mientras que en el PIB nominal todo variaba, teníamos los precios para cada año, los precios corrientes. Estos son precios, en cambio, fijos. De esta forma vamos a permitirnos ver cómo evoluciona el PIB, pero únicamente motivado por el cambio de la producción, pero no por el cambio de los precios, que serán constantes. Ahora por un momento vamos a conectar estas fórmulas con las que tenemos en esas notas sobre niveles y tasas. Fijaros, en niveles tenemos el PIB nominal, que puede verse de forma, a grosso modo, como el resultado de multiplicar precios
por cantidades. Así que tendríamos el caso de la multiplicación. Nos iríamos a esos apuntes a ver cómo se resuelve. En sí que vamos a observar que la tasa de variación de esta variable, del PIB nominal, será igual a la tasa de variación de los precios, es decir, la inflación, utilizando el deflactor, más la tasa de variación de la producción. Así que, ¿cómo varía el PIB nominal? Pues depende de cómo varían los precios, su variación, más cómo varía la producción. Pero producción está muy conectado con esto. Esto, si recordáis, es el PIB real. Es decir, aquí no solo tenemos el año en el que se cuantifica el PIB real, tenemos también que decir el año base para recordarnos que los precios están fijos en ese año. Precios fijos. ¿Cómo sería entonces en este caso la tasa de variación? Fijaros, la tasa de variación del PIB real sería igual a un elemento que no cambia y otro elemento que sí cambia. Este elemento que no cambia, su tasa de variación es cero, puesto que no varía. Así que toda la variación, y es justo lo que queríamos del PIB real, toda la variación que vamos a obtener cuando hagamos la tasa de variación del PIB real coincide justamente con la variación de la producción. Fijaros, ahora podemos conectar cosas. La variación del PIB nominal es la variación de precios, la inflación, más la variación de la producción, que coincide justo la variación de la producción con la variación del PIB real. Así que si tuviésemos la inflación, que es la tasa de variación de los precios, la inflación más la tasa de variación del PIB real, podríamos obtener la tasa de variación del PIB nominal. Por lo tanto, también podríamos concluir que la diferencia entre la evolución del PIB nominal, que contempla variación de precios y variación de cantidad, con respecto al PIB real, esa diferencia, aquí solo es variación de cantidad, es la variación de precios. Así que si tuviéramos la evolución del PIB nominal y la del PIB real, haciendo la resta de esas evoluciones, obtendríamos la evolución de los precios en la totalidad de la economía. En este contexto aparece una variable clave, que es el deflactor. Os he mencionado que para obtener lo que sería el PIB real, normalmente lo que hacemos es coger la producción de un año y esas unidades físicas, en lugar de multiplicarlas por los precios corrientes, es decir, los precios de cada uno de los años a los que pertenece cada una de esas unidades, de esos niveles de producción, multiplicarlos siempre por un mismo precio, el precio base. No obstante, hay una forma o un paso más rápido, que es deflactar el PIB nominal. Si tenemos las estadísticas de PIB nominal y tenemos el deflactor para cada año, podemos ir deflactando el PIB nominal para cada año y de esa forma obtener el PIB real, simplemente deflactando el nominal. Veremos a continuación cómo se hace, es simplemente un cociente. Pero antes de ello, quiero mencionaros qué es eso del deflactor del PIB, aunque seguramente ya lo sepáis. El deflactor del PIB en el fondo lo que va a ser es un número índice, es decir, es un número que para el año base siempre toma el valor 100, no es una tasa de variación, ¿vale? Que a veces hay alumnos que lo confunden o piensan que está expresado en tanto por ciento, para nada. Los números índices nunca están expresados en tanto por ciento, aunque para obtenerlo aparece un multiplicado 100, pero no es un tanto por ciento, no es una tasa, así que no es tanto por ciento. Es un número que nos va a decir, nos va a dar una idea de cómo es los precios. En sí, más que eso, no nos interesa tanto el valor del deflactor o de este número índice de precios o del IPC, que es otro similar. No nos interesa tanto su valor para un año concreto, tener en cuenta que en el fondo lo que estamos haciendo es aglomerar precios de bienes muy dispares, en este caso de todos los bienes que se producen en la economía. Así que no es que tenga un sentido per se económico, lo que sí que nos va a interesar es su evolución, porque su evolución nos va a decir cómo de forma global están cambiando los precios de la economía. ¿Vale? Por eso es tan interesante los deflactores del PIB, o incluso existe el deflactor del consumo, hay distintos niveles. Un deflactor, un índice de precios, tanto este como el propio IPC, por su evolución, más que por su valor. Como os decía, es un número índice, siempre para el año base tendrá valor 100,
no 100%, o sea, olvidaros de ese porcentaje que no se da. Y el siguiente paso sería ver un poco cómo se cuantifica, una de las formas de obtenerlo. Por sí, cuando se estima, lo que se hace es el PIB nominal entre el PIB real multiplicado por 100, pero no se añade el tanto por ciento, como os decía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Qué es lo que hay ahí en el fondo? Pues el deflactor para un año T, tal y como lo contemplan las estadísticas, sería el PIB nominal, donde PIB nominal es el sumatorio de precios por cantidades, ¿no? Al ser nominal, los precios son corrientes, es decir, si es para el año T, pues serán los precios del año T multiplicado por la cantidad del año T. Dividido el PIB real. Recordad, el PIB real aquí tenemos que hacer alusión a dos periodos de tiempo, ¿vale? El tiempo en el que se está cuantificando el PIB real, que es el periodo corriente, y el año base que se ha elegido para fijar los precios. Así que tendríamos la parte real a tiempo corriente, a tiempo T, pero los precios serían según el año base. Se hace ese producto, se multiplica por 100 y eso sería una estimación de lo que es el deflactor del PIB para el periodo T. Fijaros, aquí voy a buscar un caso más concreto, más específico. ¿Cuál sería el valor del deflactor cuando el año en el que estamos evaluándolo, el año T, coincide con el año base? El año base de ese PIB real que tenemos. Pues tendríamos PIB nominal, en este caso, como es para el año B, sería el precio del año corriente, el año B, que coincide con el del año base, quiero decir con ello, la cantidad del año base, que es el que se está evaluando, dividido el PIB real. Fijaros, en este caso, como el precio base es el precio que se está evaluando, el precio corriente, sería P sub P y la cantidad sub P. Y es que el PIB nominal y el PIB real para el año base coinciden, es el mismo valor. ¿Qué tendríamos aquí? Este valor es exactamente igual que este, así que el mismo entre consigo mismo sería igual a 1 por 100, 100. Claro, es que es un número índice que para el año base, cuando T es igual al año base, lo que nos da es 100, es el valor de 100. Un número índice para el año base siempre da 100. Otra cosa que no he mencionado aquí, fijaros, que el deflactor en el fondo es como un cociente de precios. Este valor y este valor es el mismo, así que más o menos a grosso modo podríamos quitarlo. Lo que vas a tener por aquí es un agregado de precios para el año T, para el año corriente, dividido un año base, los precios son año base. Quiero que conservéis esto en mente, porque cuando hagamos el IPC, que es un número índice también de precios, vamos a obtener algo muy similar, ¿vale? Aquí tenemos los precios de todos los bienes que se producen en una economía para el periodo T, entre lo que serían esos mismos precios para un año base, un año fijado, multiplicado, que no se os olvide este por 100, ¿vale? Es un número índice, está multiplicado por 100, no se añade tanto por ciento. Y vais a ver que este cociente de precios va a ser exactamente igual al que realicemos cuando hagamos el IPC. La diferencia, que mientras aquí estamos contemplando todos los precios de una economía, de todo lo que se produce, en el IPC vamos a ser un poquillo más audaces y nos vamos a quedar con lo que nos interesa. ¿Y qué le interesa al consumidor? Le interesan todos los bienes de la economía, es decir, el precio de los bienes de equipo, es decir, maquinaria enorme, los precios de lo que se exporta hacia afuera, realmente ese no es consumo interno. Los precios de los bienes que adquiere el gobierno, pues no le interesa todo eso. ¿Qué le va a interesar al consumidor? Pues una cesta de bienes que un consumidor medio realiza, pues eso, en su vida cotidiana. Y vamos a evaluar, por lo tanto, los precios de esa cesta de consumo. Por eso el IPC siempre va a ser más interesante desde la perspectiva del consumidor, mientras que el deflactor no nos va a interesar tanto. Bueno, y entonces, ¿para qué podría ser interesante el deflactor? Hemos visto que una opción es ver su evolución a lo largo del tiempo. Eso nos va a dar una idea de si existe o no inflación en una economía. No obstante, no era el mejor indicador para ello. Para eso teníamos el IPC. Ver su evolución es lo que realmente nos va a interesar como consumidores. Entonces, ¿cuál era la finalidad? Su finalidad es deflactar un PIB nominal. De esa forma vamos a conseguir que, teniendo un PIB nominal y el deflactor para cada año, vamos a ser capaces de obtener el PIB real, sin tener que estimar el PIB real
considerando las cantidades de cada uno de los sectores multiplicado por cada uno de esos precios para el año base. Simplemente con un cociente podremos obtener ese PIB real. ¿Cómo? Fijaros, esta era la fórmula del deflactor, PIB nominal entre real multiplicado por 100. Podemos ver que se podría despejar el PIB real de aquí. Está dividiendo, pasa multiplicando y el deflactor, por lo tanto, que está multiplicando, pasaría dividiendo. Y tendríamos esta fórmula. Así que el PIB real de una economía para el año T, dado un año base B, sería el PIB nominal para ese año T, ese año corriente, entre el deflactor multiplicado por 100. ¿Y por qué? Vamos a ver cómo eso nos va a permitir obtener lo que es un PIB real. Fijaros, si recordáis, un PIB nominal son precios por cantidades para el año corriente, para el año T. El deflactor para el año T es, en el fondo, el cociente de precios. El año corriente T dividido los precios del año base, multiplicado por 100. Recordad, el deflactor está multiplicado por 100. Y esto también, ¿vale? Así que esto de por sí es el deflactor. Fijaros, tenemos aquí un 100 multiplicando, con un 100 dividiendo se nos cancela. Luego tenemos un cociente donde una de las variables es otro cociente. Así que sería numerador por denominador y lo mismo pero al revés. Recordad que esto es como si estuviese dividiendo 1. Así que queda multiplicado este por este y este por este 1. Esto es lo que tendríamos, ¿no? Precio base pasaría a estar aquí dentro multiplicando. Justo es este elemento. Y este estaría multiplicando con el 1, así que se queda sumatorio de los precios del año corriente. Fijaros, esta variable y esta en el fondo es lo mismo, así que se podrían cancelar. ¿Qué es lo que nos quedaría? Una cantidad para el periodo T, el año corriente que se quiere evaluar, multiplicado por los precios del año base. Justo eso es el PIB real. Son las cantidades del año corriente, del año que se quiere evaluar, pero los precios son los precios del año base, que es justo lo que tenemos aquí. Bueno, hablando del deflactor, es decir, de un índice de precios, como os mencionaba, el que más nos va a interesar cuando queramos saber la evolución de los bienes, de los precios de los bienes de consumo, será el IPC, en lugar de tener ese deflactor donde vienen todos los bienes que se producen dentro de una economía, ya sean consumidos por empresas, es decir, material pesado, maquinaria pues eso, pesada, comprar almacenes, por un gobierno o por el exterior. En su lugar de tener en cuenta toda esa información, nos interesa más el IPC. Además, su estimación es mucho más frecuente y además se hace mucho antes. El deflactor requiere de todo el año vencido para poder obtener su estimación. ¿Cuál va a ser la finalidad? Pues lo que os he mencionado, seguir la evolución de los precios. Así que más que el propio valor del IPC, nos interesa lo que se conoce como inflación, donde la inflación es la tasa de variación del IPC. ¿Vale? Propiedades de este número índice, pues eso, que no se os olvide, es un número índice. En sí su valor no nos da un valor de un precio real, tal cual. No tiene sentido mezclar los precios de toda una economía, de consumo de una economía, porque dentro de una misma cesta de consumo puede haber bienes muy dispersos. Lo que nos interesa es eso, su evolución. Número índice significa que el IPC para el año, que es el año base, o sea, cuando los tenemos para el año que hemos decidido que va a ser el año base, su valor será 100, no un 100%. Cuidado, el IPC no es una tasa de variación, así que aunque para obtener su valor multiplicamos por 100 un cociente, eso no significa que esté expresado en tanto por ciento. Sería un error grave pensarlo así. Fijamos una cesta de consumo. Fijaros, ahora quiero hablar de dos cosas a la vez. Quiero hablar del PIB real y del IPC. Cuando nosotros obteníamos el PIB real, nuestra finalidad, nuestra intención era ver su evolución en el tiempo. En concreto, lo que queríamos saber es cómo evolucionaba la producción de una economía. No nos interesaban los precios. Recordar que los precios para nosotros es meramente un instrumento para poder poner en las mismas unidades, en unidades monetarias, en euros, en nuestro caso, toda la producción de una economía. No podemos mezclar unidades de coche con unidades de mesa, con unidades de servicio cortar el pelo. Para poder aglomerarlo todo y dar toda esa información en una única cifra, necesitamos que todas esas variables estén en la misma unidad.
en este caso dinero, euros. Por lo tanto, para nosotros los precios no eran más que un mero instrumento para conseguir toda esa producción en unidades monetarias. Cuando queríamos ver la evolución de ese PIB, lo que hacíamos era decir, vale, que la variabilidad no me venga porque los precios cambian. Así que cojo un año base y cojo los precios de ese año. Y voy a cuantificar el PIB, es decir, todas esas unidades físicas las voy a cuantificar en términos monetarios utilizando siempre los mismos precios, los precios del año base. De tal forma que ahora cualquier tipo de variación que se vea a lo largo del tiempo del PIB se debe únicamente a la producción. Por lo tanto, en ese caso quiero que os deis cuenta que lo que estamos fijando son los precios. Porque mi finalidad es ver cómo evoluciona la cantidad. ¿Por qué hablo de eso cuando hablo del IPC? Porque cuando hacemos el IPC es justo lo contrario. Cuando yo calculo el IPC, lo que quiero es ver la evolución de ese IPC en el tiempo, es decir, la evolución de los precios. Lo que me interesa ahora es ver cómo cambian los precios, para saber cómo es esa tasa de inflación. ¿Qué voy a hacer por lo tanto? Fijo la cantidad. Así que voy a coger una cesta de consumo típica de un consumidor medio, esa cantidad la dejo fija, la cantidad siempre es la misma y cuantifico el coste de adquirir esa cantidad para distintos precios. De esa forma, al obtener una cesta, pues ya sé los precios que me interesan. Por eso es necesario tener una cantidad, ¿no? Esa cesta, que va a ser representativa de mi consumo. La dejo fija, dejo que cambien los precios. Es justo lo contrario. De tal forma que ahora cada vez que el IPC cambie, no va a cambiar porque cambie la cantidad, sino porque cambian los precios. Por eso aquí optamos justo lo contrario, la estrategia inversa a la del PIB real. En este caso queríamos ver la evolución de la cantidad, en este caso queremos ver la evolución de los precios. Vamos a ver a continuación cómo se obtiene un IPC, ¿vale? Es una forma sencilla. Pero os quería mencionar, antes de que se me olvidara, algunas de las limitaciones del IPC, porque yo he dicho que está muy bien, mucho mejor que el deflactor, va más al grano y además tengo su estimación de forma mucho más frecuente y rápida, pero también tiene inconvenientes. Uno de ellos es la propia cesta. Claro, yo esa cesta lo estoy haciendo que permanezca fija en el tiempo, pero realmente mis consumos de hoy no son a lo mejor los de hace un tiempo. Antiguamente se compraban CDs, hoy en día nadie compra CDs. O sea, esa cesta tiene que ir cambiando con el tiempo. Si no, tendríamos una evolución de unos precios que no nos representan a la hora de consumir. Esa es una de las limitaciones. Por lo tanto, es de obligado cumplimiento que se vaya actualizando. Otra limitación, que los propios precios, la propia evolución de los precios puede cambiar mi cesta de consumo. Es decir, si en esa cesta de consumo estaba la coliflor y dado que viene Filomena, destroza todas las cosechas y hace que una coliflor cueste 3-4 euros, aunque inicialmente estaba en esa cesta de consumo representativa, a lo mejor a día de hoy nadie consume coliflor porque el precio ha hecho que sea un bien inaccesible, es demasiado caro. Así que la propia evolución brusca de los precios puede alterar nuestra cesta real de consumo y por lo tanto esa cesta que hemos impuesto no es del todo representativa. No obstante, pese a esas críticas, sigue siendo el mejor indicador de la evolución de los precios. Vamos ahora a poner un ejemplo en el que vamos a fijar una cesta de consumo y vamos a ver cómo se obtendría ese IPC para un año T. Vamos a obtener ahora el IPC según un ejemplo del libro de Krugman, Well and Grady de Introducción a la Economía. Estamos en un contexto en el que nos encontramos en un país como sería Florida. Esta sería la cesta de consumo que vamos a usar de referencia, la que se tiene para el año B. Diremos que B es el año de referencia. Y vamos a obtener, por lo tanto, los precios de ese mismo año B y los precios de otros años. En concreto, aquí solo tenemos los del año de referencia y los del año siguiente. En concreto, hemos visto que de un año a otro ha habido una inundación o algo así. Imaginaros que el político de turno, del que sois asesores, os está preguntando cómo ha sido la evolución, cuál ha sido el efecto en los precios. Lo que podemos hacer es decirle, bueno, pues antes las naranjas valían 0,2, ahora es 0,4, se ha incrementado. En sí, 1 a 1 con cada uno de los precios, o incluso podríamos hacer la tasa de variación. No obstante, sería demasiada información, el político os diría, solo quiero un dato. Y de ahí surge esa necesidad de obtener un único dato, de obtener el IPC y en concreto ver su evolución.
¿Cómo se obtiene el IPC? Bueno, como os decía, vamos a necesitar una cesta de consumo que siempre va a ser la misma. Se fija la cantidad. Voy a dejar que cambie, por lo tanto, los precios. Para el año de referencia, los precios serán los de ese mismo año, ¿vale? Pongamos que este es el año de referencia. Y que el IPC lo podemos calcular para el año T, T+1, T+2, nos vamos a quedar con el año siguiente al año base, año de referencia. ¿Cómo podríamos obtener entonces el IPC? Pues el IPC se va a obtener como el cociente entre el coste de esa cesta en el año que queremos analizar, digamos que el año T, aquí tenemos el año T, dividido el coste de la cesta del año base, lo que costaba esta cesta para el año base, multiplicado por 100. Fijaros, como tenemos cantidades y tenemos precios, podemos ir obteniendo el coste de esa cesta para cada año. En concreto, aquí obtendríamos este 175. El coste de la cesta para el año base, 95 por 100, nos daría este valor. Pero fijaros, quiero que veáis algo, y es su similitud con el deflactor del PIB. Aquí en el fondo lo que estamos teniendo es el coste de la cesta siempre es la misma, la del año de base, coste de la cesta en el año T, es decir, con los precios del año T, dividido el coste de la cesta, que siempre es la misma, en el año base, es decir, los precios son los del año base por 100, donde esta cantidad y esta cantidad es la misma y al final lo que tenemos es un cociente de precios. Precios del año corriente, año T, entre precios del año base por 100. Si vamos al deflactor, vamos a tener la misma estructura, porque el deflactor, que pongo aquí con una D, era PIB nominal era precio y cantidad del año corriente, dividido PIB real, donde los precios eran del año base. Recordad, el PIB real, los precios son los del año base, pero la cantidad del año corriente por 100. El deflactor ahí también se ha multiplicado por 100, porque es un número índice. Este con este se me va, y en sí, en ambos casos tengo precios del año corriente dividido precios del año base multiplicado por 100. La diferencia va a estar es que aquí tengo los precios de todos los bienes que se producen en la economía, mientras que aquí son los de toda la economía, los del deflactor, mientras que en el IPC son solo los precios de esa cesta de consumo, ¿vale? Por otro lado, el valor del IPC cuando el año que quiero analizar es justo el año base, pues será el coste de la cesta en ese año que quiero analizar, año base, 95, dividido siempre el coste de la cesta del año base, que era ya 95 el año base. 95 entre 95 es 1, por 100 es 100. El IPC para el año base siempre toma valor 100. El deflactor para el año base siempre toma valor 100. En sí podemos ver a través de la diferencia entre 100 y 184,2 que los precios han incrementado un 84,2%. También podéis hacer la tasa directamente, la tasa de variación, valor final menos valor inicial, que sería 100 dividido valor inicial, 100 multiplicado por 100, tanto por ciento, porque es una tasa de variación, está en tanto por ciento. Como es un número índice respecto al año base, simplemente en este caso con la diferencia ya vemos que se ha incrementado este 84,2%.